Se ha celebrado en Torrent la jornada del ciclo urbano del agua, a la que han sido invitados cargos políticos, técnicos municipales y distintas organizaciones del área metropolitana de Valencia. Una sesión que ha tenido como tema fundamental las ventajas e inconvenientes de los modelos de gestión público y privado. Valentín Mateos, concejal del Ayuntamiento de Silla, ha asistido y ha valorado la jornada, destacando que se puede aprender de experiencias reales. Es una oportunidad, ¿no?, para establecer un poco y compartir experiencias en otros municipios. Creo que ha sido muy positivo la experiencia de Sueca, que procede de un proceso de remunicipalización, y también de Aljarafesa, ¿no?, donde 29 municipios establecen la necesidad de mancomunar el servicio. Se demuestra que existe viabilidad técnico y económico en los procesos de remunicipalización, pero también se evidencia la necesidad de que las administraciones de ente supramunicipal deben de jugar un papel importante en todos estos procesos. Cabe destacar el ejemplo de Sueca, donde se lleva realizando la gestión pública desde hace más de 10 años y que, según Miguel Pérez, aporta los siguientes beneficios a la población. La autogestión, el controlar tú los recursos y decidir en qué momento se hacen las inversiones y dónde se hacen las inversiones de una manera directa, que también se puede hacer a través de una empresa privada, pero tienes más control, porque realmente llevas la gestión de manera directa. Por último, también se ha podido comprobar que para pequeños municipios existe la opción de mancomunar los servicios. Entre las bondades que tiene este sistema es que puede ir a una gestión integral, que sería muy complicado hacerla municipio por municipio. También es muy importante que en esta identificación de los ayuntamientos con la propia empresa, la empresa tenga claro que está para resolver los problemas de los municipios y, por lo tanto, de los problemas que tiene una alcaldía en cuanto a la gestión del agua se refiere. Silla toma nota de ejemplos exitosos para el propio municipio.